Dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios. Este es Job capítulo 1 del versículo 6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quiero detenerme hasta aquí, porque quiero hacer un énfasis en lo que dice el versículo 10. Dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Lo cual nos dice y nos confirma que el Señor nos tiene cercados cuando somos hijos obedientes y estamos caminando con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo defendernos de los ataques del enemigo? Primeramente tenemos que identificar que estamos bajo ataque. El cristiano, el hombre y la mujer de Dios que siente temor de Dios, sabe cuando está viviendo una situación bajo ataque. Sabe que el enemigo empieza a traer un ambiente extraño, un ambiente que si tú estás en el espíritu, tú lo puedes discernir. ¿Y por qué vienen los ataques a la vida de un evangélico? Número uno, porque estás guerreando con las tinieblas. Si tú estás ganando alma para el reino de los cielos, tú no puedes esperar que el enemigo esté contento contigo. El enemigo va a estar muy bravo, pero el Señor va a estar contento. Y como Él está bravo, Él va a empezar a tirar dardos. Él va a esperar, Él va a estar como un león rugiente buscando cómo devorarte, así lo dice la palabra del Señor. Pero para Él devorarte a ti, escúchame lo que quiero decirte de parte de Dios, Él primero tiene que pedirle permiso al Señor, como lo hizo Satanás cuando quería tocar a Job. Y usted se sabe esa historia, y la idea no es hablar de todo el capítulo de Job. Sin embargo, sí quiero resaltar que es una palabra, un capítulo y un libro interesantísimo, no solamente el capítulo 1, sino hasta el final, y la victoria que tuvo Job manteniéndose en obediencia al Señor fue maravillosa. Pero lo que quiero hablarte en este momento es cómo identificar cuando tú y yo estamos bajo un ataque espiritual, bajo una guerra espiritual. Te decía hace unos segundos que existen dos maneras de saber que estamos en una guerra espiritual. Número uno, cuando estamos batallando con las tinieblas. Si tú estás predicando, si tú le predicaste al delincuente y ahora es un evangelista, si tú le predicaste a una prostituta y ahora es una adoradora, si tú le predicaste a un mendigo y ahora es un pastor, tú no puedes pretender que el enemigo esté feliz contigo. Tú no puedes pretender bajo ningún concepto que el enemigo esté contento. No, él está esperando que tú le abras una pequeña brecha para él meterse. Él se puede meter por dos opciones. Una, que le pida permiso a Jehová, y Jehová, para probar tu fe, le diga: pasa eso, pero no me lo mates, como lo hizo con Job. Y número dos, que en el vallado y el cerco que está alrededor de ti, tú mismo con tu pecado y con tu concupiscencia le abras una estría, le abras una brecha. Eso es como que tú tienes un cerco, ¿verdad? Que está cerrado, pero vienes y andas en pecado y se abre un poquito, y el diablo, y que el Señor reprenda, lo que está esperando que tú le abras un huequito para él meterse. ¿Y cómo se mete él? Con las mentiras. Él se mete si la persona, aún conociendo a Cristo, está en fornicación. Hermano, y quiero hacer un paréntesis acá. Si usted está asistiendo a la iglesia, usted está predicando y usted no se ha casado y usted vive nada más en concubinato, mi hermano, quizás usted está viendo esta palabra porque esta palabra es para ti. Hermano, cásese, ordénese y vamos a tratar de estar delante del Señor lo más recto posible. Cada vez que el cristiano que le está sirviendo al Señor, que le está haciendo la guerra a Satanás, cae en pecado, se abre un huequito. Y yo no te estoy hablando de cualquier pecado, no. Yo te estoy hablando de gente, escúchame algo, que sabe que algo es malo y que ofende a Dios y lo sigue haciendo. Yo estoy hablando de gente que predica la palabra y están casados y están casadas y están
en adulterio. Te estoy hablando de gente que sabe que robar es malo y acepta las propuestas engañosas de Satanás, aun cuando están predicando la palabra, y en su trabajo aceptan propuestas engañosas y cometen, hermano, corrupción, y cometen cosas que saben que delante de Dios son abominación. Esas son cartas abiertas, puertas abiertas que se abren y que violentan y ultrajan el vallado que te ha hecho el Señor. Es por eso que tengo que decirte cómo defendernos de los ataques del enemigo. Primeramente tenemos que saber cómo entró y quién le dio acceso a entrar. Recordemos que la Biblia dice que Jesucristo le dijo a Pedro: he orado para que el Señor te dé fuerza, para que cuando seas zarandeado no te falte la fe. Vamos a ser zarandeados, mis hermanos, pero vamos a salir en victoria. El detalle es que cuando ese zarandeo viene, porque le abrimos la puerta al enemigo. Y llega el momento, mis hermanos, de cuando ya tú y yo identificamos por dónde se está viniendo la guerra, tenemos que contraatacarla. Como alguien cierra un vallado que se abrió por el pecado: en oración, en vigilia y en ayuno. La Biblia dice, mis hermanos amados, que hay ciertos demonios que solamente salían con ayuno y con oración, pero a veces queremos nada más orar y que todo vuelva a la normalidad. Hay que pagar un precio. Tenemos que orar, tenemos que irnos a la peña, tenemos que meternos en lo escondido con el Señor y reconocer, hermano, todo aquel que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparte de él, alcanza misericordia. Pero a veces la soberbia del ser humano le impide reconocer: Señor, yo pequé, Señor, quizás tengo cosas que no me doy cuenta, líbrame de mis pecados aunque me son ocultos. Porque fácil es decir: sí, yo mentí, yo dije algo y no lo cumplí, ¿verdad? Pero qué tremendo es decirle al Señor: Padre, quizás yo tengo un pecado que le está abriendo la puerta al enemigo, pero yo no sé cuál es, Señor. Padre, límpiame, Señor, de mi pecado. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los haría limpio como la nieve, blanco como la lana. Pero tenemos que confesarlo, bajar el lomo y decir: Señor, me he equivocado, Señor, te defraudé, Señor, no lo hice bien, Dios mío, actué mal, Padre, perdóname. Y automáticamente, hermano, el vallado que tú no puedes cerrar ni con tu fuerza ni con tu carne, sino con el Santo Espíritu de Dios, el mismo Padre que te hizo el vallado, Él lo va a reparar a través de tu humillación, a través de reconocer que has fallado. Pero llegan momentos en nuestras vidas, mis hermanos, que tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor y también tenemos que hacer una guerra al enemigo. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque un vallado se mantiene. No todo se lo podemos dejar al Señor. Bueno, mi Señor me tiene en este vallado, el Señor me tiene en esta cápsula, aquí voy a estar cuidadito. ¿Y cuándo te vas a levantar a guerrear? Llegó la hora de pararte de madrugada y decir: yo voy a cuidar mi vallado. Yo voy a ser como un soldado en mi vallado. Yo le voy a cerrar cada cabida al diablo y decirle al enemigo: tomar aceite santo. Yo no sé si tú has utilizado el aceite ungido, el aceite de cual hora, que por simbolismo, mis hermanos, utilizamos los evangélicos para orar. Utilizamos los evangélicos para echar fuera demonios, agarrarte, untarte tus manos con aceite ungido y decirle: mira, Satanás, que el Señor te reprenda, este aceite ungido, mi casa está ungida, mis hijos están ungidos, nosotros somos hijos de Dios. Y pararte en la brecha por tu familia, pararte en la brecha por tu ministerio que se están viniendo abajo, mis hermanos, porque le han abierto la puerta al diablo y no han reconocido que han fallado, no han reconocido que han pecado. Una vez que tú y yo reconocemos la falta, mis hermanos queridos, nos queda pararnos en la brecha. Nos queda decir: este territorio es de Cristo y el enemigo no tiene acceso a meterse por aquí. Te voy a contar un testimonio. No me gusta hacer los videos tan largos, porque de verdad quiero que tú recibas la esencia de la enseñanza. Cómo identificar los ataques del enemigo y cómo enfrentarlo. Yo pienso que cuando uno predica la palabra, uno nada más no debe manejar una teoría, sino que uno debe manejar revelación y testimonio. Te estoy dando una teoría que dice el libro de Job, capítulo 1. La revelación del Espíritu Santo es que hay dos maneras que se mete el enemigo. Número 1, que el Señor lo permita.
pero para que no te maten, sino para probar tu fe. Y número 2, cuando tú mismo le abres la puerta al enemigo porque le abriste una brecha a través del pecado. Ahora bien, quiero contarte un testimonio que yo lo viví, que me ocurrió, y fue un testimonio, hermano, que quiero contártelo. Lo he contado predicando en otros lugares, pero esta vez quiero que tú lo sepas para que puedas identificar cómo se mete el enemigo en nuestra vida. Hubo una vez que yo estaba acá en mi casa y mi esposo es pastor y obviamente yo estoy con él en el pastorado. Sin embargo, hay una disyuntiva por allí de que si la mujer es pastora, si no es pastora, no importa. A mí me importa cómo me ve el Señor. En el nombre de poderoso de Jesús, mi deber es ayudarlo, ser su ayuda idónea y contribuir a la gloria del Señor, a su obra. Hermanos, hubo una vez que estando yo aquí en mi casa, hermanos queridos, se metió un gatico muy bonito, era como una gata. Yo no tengo mascota, ahorita sí tengo uno porque mi casa es pequeña. Hermano, y se mete la gata por una ventanita y mi esposo estaba acá en el mueble y yo veo la gata y yo, qué bella esa gata que se metió, qué linda. Y le hice seña y la llamé con comida. Y cuando la gata entra, yo le digo a mi esposo, Anthony, ve la gatica, qué linda. Y él la vio y él no le gusta mucho mascota, mis hermanos, ahora bien. Y yo le tomé foto a la mascota, le di leche, le di comida y me hubiese gustado que se quedara conmigo. Y era ya tarde para la noche y nos fuimos a acostar a dormir. Hermanos, y me pasó lo siguiente. Cuando yo estoy dormida, me quedé dormida y tengo una visión en el espíritu, ya dormida, no fue un sueño, hermano, no sé cómo fue. Hay gente que dice que uno no se puede salir del cuerpo, pero yo literalmente, hermano, yo me vi dormida y yo estaba de pie, me vi dormida, vi a mi hijito, vi a mi esposo y veo que se mete a mi cuarto una bruja. Primero entró en forma de gato. La misma gata que yo le di comida, la misma gata que yo acaricié, la misma gata que yo le tomé la foto, entró al cuarto y ella empezó a transformarse. Hermano, yo pensaba que esas cosas no existían. Yo pensaba que eso era fábula. De hecho, nunca, ni siquiera por mi mente llegué a pensar en eso. Y se mete la gata en esta revelación y se transforma en una bruja de baja estatura, no era tan alta, vestida de negro, con el cabello feo, una cara, hermano, que no te la puedo describir. Era una persona horrible, horrorosa, y ella se metió, mi hermano, y ella me agarró, hermanos queridos, y me jaló, hermano, me jaló mi espíritu. Yo estaba acostada, yo me veía, ella me jaló y me tiró en el suelo. Y una vez que ella me tira en el suelo, hermano, yo quise devolverme al cuerpo que estaba en la cama, mis hermanos. Y cuando vengo, me devuelvo y me acuesto, lo recuerdo porque fue una experiencia inolvidable. Ella se monta encima de mí, empieza a guerrear y a batallar conmigo, una batalla campal, mi hermano. Ella se monta encima de mí, me aprieta los brazos y empezó a maldecirme, decirme cosas horribles, mis hermanos. Me decía groserías, unas groserías muy feas, muy terribles, hermano. Yo empecé a declarar, yo trataba de decir, la sangre de Cristo tiene poder, y la lengua se me torcía, hermano. Era una batalla que yo no sé cómo contártela, se me torcía la lengua y yo empecé a llamar a mi esposo y yo lo que decía era, Señor, que mi esposo se levante y me venga a atender. Y yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder, y cada vez se lo dije, cuando se lo dije con más autoridad, dije, la sangre de Cristo tiene poder, que Jehová te reprenda. Cuando digo eso, mi esposo se levanta y prende la luz y me dice, Susana, ¿qué te está pasando? Y cuando, hermano, me levanto, mi esposo me dice que yo tenía unas manos rojas acá y tenía estos rojos, hermano. Cuando él me dice, Susana, ¿qué está pasando? Yo me paré porque entendí, mi hermano, la voz del Señor, la escucho y me dice, esto pasó porque dejaste que un demonio entrara a tu casa. Tienes que entender que todo lo que vas a meter en tu casa tienes que consultármelo a mí. Todo lo que va a meterse en tu casa me lo tienes que consultar a mí. Y yo a ti no te di permiso a que metieras ese gato. Hermano, ese gato fue un instrumento de Satanás para poder operar y meterse en mi vallado. Y él se metió porque yo le di acceso. Él se metió porque yo misma autoricé que se metiera, en mi ignorancia y mi inocencia, pero me quedó una enseñanza poderosa, que
todo lo que yo voy a meter en mi casa, yo tengo que pedirle permiso al Señor, porque esta casa ya no es mía, esta casa es del Señor. El Señor no te está preguntando a ti dónde tú vives, si vives en un rancho, en una choza, en una habitación arrimado con tu suegro o tu suegra. Él te está diciendo que si tú le entregaste a Él el lugar donde tú vives, tú tienes que pedirle permiso a Él a quién tú vas a meter, porque ya eso no es propiedad tuya, esa es propiedad de Dios. Aleluya. Y cuando ese gato se metió, yo entendí que el diablo lo usó como medio de transporte para él colarse. Y se metió, hermano. Y me quedaron marcas rojas. Yo sentía cuando me apretaba aquí. O sea, pasó de lo espiritual a lo físico, hermano. Y lo tremendo es que cuando mi esposo trataba de defenderme, yo le digo, ya va, Anthony. Y salí corriendo de mi habitación, mi hermano, y conseguí a la gata parada en la ventana. Y le tiré, mi hermano, me da risa esto, porque la reprendí, yo no sé qué le tiré y no la volví a ver más nunca esa gata, hermano querido. Y que este testimonio, hermano, que empezó con la palabra, con la revelación, la enseñanza y termina en este testimonio, sirva para tu vida, para que entiendas a identificar los ataques del enemigo y sepas, hermano, cómo cerrarle la puerta cuando él quiere meterse. Número 1, a veces él se va a querer meter a zarandearte para que el Señor pruebe tu fe, pero no descuides el vallado. Número 2, a veces el enemigo se va a meter cuando tú mismo le abres la puerta, una rendija al vallado que te echó el Señor por tu pecado. Y número 3, cuando dejas entrar al enemigo por desconocimiento del mundo espiritual. Te habla tu hermana y amiga Susana Pérez de García. Si te gustó este video, puedes apoyarme con un like y con una suscripción allí en la campanita, para poder seguir investigando y hablando. Y necesito que interactúes conmigo, y si has tenido una experiencia sobrenatural en la que quedaste así como yo, que no podíamos hablar, que yo tenía que decir la sangre de Cristo tiene poder y no encontraba cómo hablar, puedes acá en la bandeja de comentarios dejar tu experiencia, porque el pueblo de Dios está para ayudarse y para animarse uno a otro. Y recuerda, no descuides el vallado que te ha entregado Dios e identifica las trampas del enemigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Será hasta otra próxima oportunidad. Chao, chao. Una cápsula de vida con Susana Pérez de García.